¿Ya? Bien. Bueno, colegas, con todos reitero, muchas gracias por venir. El día de hoy vamos a revisar todos los conceptos que refieren a la comprensión del capital, principalmente el tomo 1, pero también algunos conceptos del tomo 2 y el tomo 3, ¿de acuerdo? El objetivo de esta clase y obviamente los videos que vamos a tener a la mano es que ustedes, junto con el material de lectura que también tienen asignado, puedan tener una visión global del capitalismo, ¿ya? Una visión global del capitalismo y de los principales conceptos que lo componen, ¿sí? En general, entender el capitalismo es complicado, ¿ya? Por favor. ¿Sí? Gracias. Entender el capitalismo es complicado, tiene muchas piezas, ¿sí? Nos vamos a tratar de tener la visión global de esas piezas, pero no obstante, en algunos casos vamos a ir un poco más rápido, en otros un poco más lento, pero de todas maneras no se olviden que también cualquier duda me la pueden plantear, o sea, eso es de ley. Entonces, no sé si alguien me ayuda con la puerta, por favor. Sí, por favor. Ya. Entonces, empezamos, ¿ya? Nuestro objetivo es hablar de los principales conceptos para entender el capital. Y nótese que estoy escribiendo el capital en mayúsculas para mencionar que es el capital de Marx, o sea, nos referimos a la obra de Marx, aunque también nos sirve para entender el capital como categoría económica, o sea, ¿qué es el capital? O sea, también vamos a abordar eso, ¿sí? Entonces, para poder tener una clara comprensión de este video, de estos videos, hace falta revisar los videos de materialismo histórico, ¿sí? Entonces ustedes revisan los videos que ya están en YouTube de materialismo histórico, más estos videos, y se supone que tendrían una visión global de todos los conceptos. Entonces, ¿por qué aclaro esto? Porque no voy a aclarar conceptos de materialismo histórico, porque nos tomaría demasiado tiempo, ¿de acuerdo? Entonces voy a entrar directamente a los conceptos del capital, asumiendo que los conceptos de materialismo histórico ya son comprendidos, y si no, hay que revisar los videos que corresponden a materialismo histórico, que también están disponibles, ¿de acuerdo? Entonces, ese va a ser nuestro plan, colegas. Vamos a revisar todos los conceptos necesarios para entender el capital, asumiendo que ya los conceptos de materialismo histórico están entendidos, para ganar tiempo, ¿sí? Y tener una visión lo más global posible. ¿Listo? Bien. Entonces, empezamos. Vamos a partir analizando una sociedad lo más básica posible, con el objetivo de que esa sociedad súper básica sirva de base hasta llegar a la sociedad del capital, o sea, hasta el capitalismo. El chiste es que demostremos, o bueno, no demostremos, pero aclaremos que básicamente desde una sociedad súper básica, agregándole más conceptos, podemos llegar a plantearnos una imagen de una sociedad súper compleja, del capital, y también comprender cómo esta sociedad puede entrar en crisis. De hecho, uno de los principales y más importantes resultados de la obra de Marx es entender cómo surge la crisis en el capitalismo. ¿De acuerdo? Entonces, para poder entender eso, son necesarios una serie de conceptos previos que permiten aclarar el lenguaje que vamos a usar, ¿no? Entonces, partamos de una sociedad lo más básica posible. Es decir, pensamos en una sociedad donde tenemos individuos, ¿de acuerdo? Que podemos verlos de esta manera. Tenemos un grupo de individuos y tenemos otro grupo de individuos. Ambos grupos de individuos, ¿ya?, tienen interacciones dentro de sus grupos, ¿ya? Mantienen interacciones dentro de sus grupos, pero no van a interactuar un grupo con respecto a otro, ¿de acuerdo? Si quieren, piensen que son, por ejemplo, unidades familiares, tribus, como ustedes quieran, lo más básico que se puedan imaginar. Entonces, ¿cuál va a ser el chiste de esta sociedad súper básica? Vamos a asumir que es una sociedad súper básica en donde el modo de producción dominante va a ser el modo de producción de economía natural, que va a ser nuestra primera definición, ¿de acuerdo? Entonces, la definición 1 va a ser el modo de producción de economía natural. O sea, que es el modo de producción que va a mostrar las siguientes características, ¿no? Modo de producción. De aquí en adelante voy a poner mod P, ¿ya?, para ahorrar un poco de espacio. Modo de producción de economía natural. Entonces, ¿cuál es la idea del modo de producción de economía natural? Y va a ser el modo de producción dominante en este grupo de personas. Ya solo por recordar rápidamente, dominante significa que tiene mayor poder estructural, ¿ya? Entonces, vamos a decir que el modo de producción de economía natural es justamente un modo de producción, ¿sí?, un modo de producción, ¿ya?,
que tiene o cuyas unidades de producción, ¿sí? Cuyas unidades de producción tienen las siguientes características. Producción tienen las siguientes características. Las siguientes características, ¿ya? Entonces piensen que cada uno de estos grupos es una unidad de producción, ¿ya? Entonces tienen cierta autonomía para producir objetos con valor de uso. Entonces, ¿cómo vamos a caracterizar a esta sociedad superbásica? Vamos a caracterizarla planteando dos cosas. Primero, un modo de producción se caracteriza por las relaciones sociales de producción. ¿Sí? Las relaciones sociales de producción, que básicamente es cómo las personas interactúan al momento de producir, ¿ya? Al hablar de relaciones sociales de producción, nos concentramos sobre todo en la principal relación social de producción, que es la propiedad de los medios de producción. ¿Quién es el dueño de los medios de producción? Entonces, vamos a asumir que en esta sociedad superbásica, cada unidad de producción y estas personas son dueñas de sus propios medios de producción, ¿ya? Entonces poseen sus propias máquinas si quieren, ¿ya? Entonces imaginen que esto es una máquina, esto es otra máquina, materias primas, etc. Ellos poseen cada uno sus propios medios de producción, ¿de acuerdo? Y es más, van a producirlo todo. Es decir, tanto esta como la otra unidad de producción van a producir medios de producción y medios de consumo. Y aquí también, medios de producción y medios de consumo, ¿de acuerdo? Es decir, cada unidad de producción lo produce todo y no tiene interacción con la otra unidad de producción. O tienen interacciones muy pequeñas, ¿ya? O sea, más o menos como que a lo sumo se ven. O sea, ya bueno, te veo, te saludo, pero no hay interacciones relevantes para nosotros. Es como que casi están dos grupos separados. Entonces, vamos a asumir que en esta sociedad superbásica, básicamente las clases trabajadoras productivas, ¿sí? Las clases trabajadoras productivas son dueñas de sus propios medios de producción, ¿ya? Son dueñas de sus propios medios de producción. Ya, voy a usar, pongamos aquí la palabra, medios de producción. Ya, entonces cuando hable de medios de producción voy a usar las letras MP para no estar repitiendo el término a cada rato, ¿ya? Entonces, ¿qué significa? Significa básicamente que en cada unidad de producción los trabajadores, ¿sí? Las clases trabajadoras productivas son dueñas de los medios de producción, y eso va a tener una implicación en la propiedad después de los resultados. Es decir, ellos después dirán que son los dueños de los resultados de la producción. No tienen razón alguna para estar compartiendo los resultados de la producción a otros grupos, ¿de acuerdo? Es más, solo hay clase trabajadora productiva. Se nota que no hay otras clases sociales. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, ese es por un lado las relaciones sociales de producción. Respecto a las fuerzas productivas, vamos a plantear en cambio lo siguiente, ¿ya? Entonces, las fuerzas productivas o las capacidades materiales que tiene la sociedad para producir, en este tipo de sociedad pueden analizarse desde dos perspectivas. ¿Qué le pasa a la fuerza de trabajo? ¿Sí? ¿Y qué le sucede aparte a los propios medios de producción? Entonces, cuando use el término fuerza de trabajo, de aquí en adelante voy a usar FT para no estar repitiendo igualmente la palabra. ¿Y qué pasa con los medios de producción? ¿Ya? Entonces, pensemos. Es una sociedad en donde cada unidad de producción lo produce todo. Produce sus propios medios de producción, sus herramientas y sus propios medios de consumo, alimentos. Entonces, ¿qué está pasando con la fuerza de trabajo? La fuerza de trabajo está dispersa en varias actividades a la vez, ¿de acuerdo? Entonces, esa sería la primera característica. La fuerza de trabajo se encuentra dispersa. Varias actividades a la vez porque al mismo tiempo está creando medios de producción y también medios de consumo. Piensen, es como que alguien está produciendo alimentos y a la vez las máquinas necesarias para crear los alimentos. Entonces, ¿qué sucede? Resulta ser que están haciendo varias actividades a la vez. Eso por un lado. Y como resultado, los medios de producción van a ser relativamente poco tecnificados o poco avanzados, ¿de acuerdo? O sea, de hecho son muy simples, para usar el término que está en el documento, ¿sí? Son muy simples. ¿Y por qué van a ser muy simples? Porque son creados por las mismas clases trabajadoras productivas. Es decir, los mismos trabajadores están creando en la misma unidad de producción
sus propios medios de producción. Por tanto, no se puede pedir un elevado nivel de sofisticación. Es más bien, al mismo tiempo que yo debo ocuparme en hacer los alimentos, debo hacer las herramientas. Entonces, no se puede esperar que las herramientas sean de la mejor calidad posible, ni tampoco los alimentos. ¿De acuerdo? Eso tiene que ver entonces con las relaciones sociales de producción y las fuerzas productivas. Por tanto, en el caso de las fuerzas productivas, podríamos decir que son poco avanzadas. ¿De acuerdo? ¿Qué queremos decir con eso? Hay muy poco avance tecnológico, hay muy poco avance en la fuerza de trabajo, ¿sí? Entonces, esa es básicamente esa caracterización de la sociedad que estamos planteando en este momento, ¿ya? Ahora, este es el modo de producción, o sea, están dadas estas relaciones sociales y estas capacidades materiales. Ahora, ¿qué sucede en términos de las demás estructuras económicas de la sociedad? Recuerden que las demás estructuras son distribución, circulación, consumo y reproducción. ¿Qué va a suceder, por ejemplo, en la distribución? ¿Ya? Entonces, dentro de la distribución, ¿qué vamos a tener? Vemos que las mismas clases trabajadoras productivas son dueñas de sus medios de producción. Por tanto, resulta ser que también serán los únicos dueños de los resultados de la producción. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se da la distribución? Las clases trabajadoras productivas son dueñas, quiero usar el mismo término que está aquí, son dueñas o se apropian de todos los resultados de la producción. Se apropian, ¿sí?, de todos los resultados de la producción. Por tanto, ¿qué significa esto? Significa que no tienen que compartir esto o tienen que entregar los resultados a otras clases sociales, que de hecho ni existen, ¿ya? Como no existen más clases sociales, no tienen por qué hacer, ¿ya? Y recordemos, entre paréntesis, esto no está en el documento, pero ya voy a decir, incluyo, ¿por qué se da esto? Se da porque ellas, o sea, las clases trabajadoras productivas, las propias clases trabajadoras productivas son dueñas de sus medios de producción. Como ellos son dueños de su propia herramienta, de sus propias máquinas, de su tierra, si eso sería un ejemplo un poco más realista, su tierra, entonces los resultados son también de ellos, no tienen por qué estarle dando a otras personas. No hay razón alguna que justifique que otros vengan y exijan, si resulta ser que ellos son dueños de todo, ¿ya? Dueños de todo lo que se produce, porque son dueños de todos los medios que han usado para producir. ¿Qué sucede en cambio en la circulación? En esta sociedad súper básica, donde casi no hay interacciones y cada unidad produce todo lo que requiere, así sea de forma bastante rudimentaria, pero lo hace, básicamente no vamos a tener ninguna circulación, es decir, casi es inexistente, ¿sí? Casi inexistente. ¿Por qué estamos diciendo que casi inexistente? No hay razón alguna, o sea, ninguna unidad de producción tendría que hacer que sus productos circulen entre otras unidades de producción, ¿sí? Aparte que están aisladas. Entonces, es casi como pensar en dos grupos completamente independientes, ¿no? Casi porque sí podrían hacer intercambios, pero serían muy ocasionales, serían casi mínimos, ¿de acuerdo? Entonces decimos que el intercambio es muy inexistente debido justamente a las muy bajas interacciones, ¿no? Entonces, debido a las bajas interacciones, entre bajas interacciones casi nulas entre unidades de producción. Entonces, cada unidad de producción está viviendo de manera aislada y si se saludan es bastante, ¿ya? Eso con la circulación. Pasemos al consumo, ¿ya? ¿Qué sucede en cambio con las estructuras de consumo? Básicamente, los trabajadores van a consumir lo que han producido por su propia cuenta. Es decir, que posiblemente domina el autoconsumo, ¿de acuerdo? Entonces domina el autoconsumo y es obvio que domina el autoconsumo porque cada quien consume lo que ha producido por su propia cuenta, ¿sí? Entonces es un tanto evidente lo que pasa con el consumo y quizá sea sobre todo consumo de medios de subsistencia. ¿Sí? Entonces voy a usar el término MS, así los MS para medios de subsistencia. Es decir, probablemente esta sociedad está consumiendo casi solo para evitar la muerte, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque se ve que es una sociedad bien rudimentaria, bien básica, ¿no? Entonces este va a ser nuestro punto de partida. Es como si estuviéramos hablando en física de la partícula. Este es nuestro equivalente a la partícula. Y desde esta partícula vamos a empezar a construir toda la teoría, ¿sí? Quiero que presten mucha atención a eso, porque a veces uno cuando empieza
cree que esta partícula no es suficiente y dice, ¿cómo voy a partir de aquí y llegar a las crisis? ¿Ya? Entonces ese es justamente el camino que vamos a recorrer. Finalmente, ¿qué sucede con la reproducción? ¿Ya? La reproducción significa cómo va a volverse a crear esta sociedad. Y lo más probable es que tengamos, ¿sí? Lo más probable es que tengamos una reproducción a escala simple, ¿sí? Pues que sea a escala simple. ¿Qué queremos decir con escala simple? Todo en la misma magnitud y en las mismas proporciones. Más o menos, ¿de acuerdo? Entre paréntesis, con posibles cambios aleatorios, ¿ya? Con posibles variaciones aleatorias. Posibles variaciones. ¿Y por qué decimos esto? Porque, bueno, pensemos, por ejemplo, que fueran comunidades agrícolas. Si, por ejemplo, un día les tocó alguna mala cosecha, es probable que justamente en ese día la reproducción sea a escala reducida. O sea, no puedo producir en la misma magnitud. O resultó que por ahí, por suerte, algún año fue bueno y entonces se daría una pequeña reproducción a escala ampliada, pero no es estructural. O sea, no hay razones dentro de esta misma estructura para creer que va a haber reproducción cada vez mayor. Simple y llanamente se puede quedar ahí con cambios aleatorios. ¿De acuerdo? Entonces, este es nuestro punto de partida. Esta sociedad súper básica sobre la cual vamos a empezar a plantear elementos más elaborados. ¿Ya? ¿Y cuál es el primer elemento que vamos a plantear para hacer que estos grupos humanos sean mucho más sofisticados de lo que estamos nosotros planteando de partida? Lo que vamos a plantear es básicamente la división del trabajo. ¿Sí? Entonces, nuestra segunda definición va a ser la división del trabajo. ¿Por qué queremos implementar o plantear en esta conceptualización la división del trabajo? ¿Qué ventaja nos daría incluir aquí la división del trabajo? Entonces, la ventaja es, o la modificación, va a significar que cada unidad de producción se especialice. ¿De acuerdo? Y de hecho, justamente, esa es la división del trabajo. Entonces, en la división del trabajo, cada individuo o grupo, ¿sí? Cada individuo o grupo se especializa. ¿Ya? ¿Ya? Creo que el término especializa ya es un tanto evidente, lo vamos a asumir como evidente. ¿Ya? Entonces se va a especializar y obviamente se especializa en trabajos específicos o en objetos específicos. ¿Ya? Pongamos en trabajos específicos. En trabajos específicos. ¿Ya? Entonces, ¿cuál va a ser la ventaja de que exista la división del trabajo? ¿O el por qué se aplica la división del trabajo? Se aplica para mejorar las fuerzas productivas. Es decir, ¿cuál es el punto? En el momento que se especializa la fuerza de trabajo, va a poder crear mejores objetos, con valor de uso, mejores productos, ¿de acuerdo? Entonces, esa división del trabajo justamente busca, ¿sí? Busca o se hace para mejorar, ¿sí? Las fuerzas productivas, ¿ya? Entonces, cuando hablemos de fuerzas productivas, a veces voy a usar siglas FP, ¿ya? Fuerzas productivas para no estar repitiendo la palabra, ¿ya? Fuerzas productivas. Y por cierto, cuando hable de relaciones sociales de producción, voy a usar las siglas RCP, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces son para efectos de no tener que escribir mucho en las próximas ocasiones. Entonces, la división del trabajo va a mejorar las fuerzas productivas. ¿Por qué? Fuerza de trabajo va a poder especializarse, ¿de acuerdo? Ahora, esta división del trabajo puede hacerse a diferentes niveles. Por un lado, podría darse una especialización, si quieren, interna. O sea, cada individuo podría hacer una sola tarea dentro de la unidad de producción, ¿sí? Entonces, ese sería un tipo de división del trabajo al que le vamos a llamar división de trabajo intra, ¿sí? Entonces vamos a poner DT, ¿sí? DT va a ser división del trabajo. División del trabajo intra unidad de producción. Intra-UP, ¿ya? Intra-unidad de producción. Entonces, ¿qué quiere decir esta división del trabajo intra-unidad de producción? Es decir, al interior de la unidad de producción. Entonces, cada persona dentro de esta unidad va a hacer tareas específicas. Y en cambio, otra división del trabajo sería la división del trabajo que más bien sería interunidad de producción. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? En la división del trabajo interunidad de producción va a darse esa especialización entre diferentes unidades. ¿Sí? Entonces, entre diferentes unidades de producción. Entonces, ¿qué está sucediendo? En esta unidad de producción
Cada quien se especializa en una labor, sería división del trabajo inter. En cambio, que esta unidad produzca un solo objeto y la otra unidad produzca otro objeto, sería una división del trabajo inter, unidad de producción. ¿De acuerdo? Entonces tenemos esa división. ¿En cuál tipo de división de trabajo nos vamos a concentrar? Nos concentraremos en la división del trabajo interunidad de producción. ¿De acuerdo? O sea, esta de aquí, esta división del trabajo interunidad de producción, va a ser para nosotros la más relevante porque esta después va a tener efectos sobre toda la sociedad. ¿De acuerdo? Y de hecho, ¿cuál es el efecto que puede tener? Esta división del trabajo interunidad de producción puede provocar o incentivar el intercambio entre unidades. ¿Sí? O sea, esta división del trabajo puede, ni siquiera diría incentivar, puede hasta presionar al intercambio. ¿Sí? Puede presionar al intercambio entre diferentes unidades de producción. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es obvio que si una unidad de producción, ¿ya? De hecho hagamos aquí un esquema. Pensemos de nuevo en esta sociedad. ¿Ya? Tenemos personas, ¿sí? Voy a dibujar las mismas personas. Tenemos esta otra, ¿sí? ¿Y qué va a suceder ahora? Va a suceder que estos grupos humanos están especializados en diferentes objetos con valor de uso, en diferentes productos. ¿Ya? Entonces aquí está otra persona. Y viene así, viene acá. Ya. Ahora, ¿qué vamos a tener? Ahora vamos a tener personas que cada una sigue siendo o forma parte de una unidad de producción diferente. Ya, unidad de producción. De hecho, está de poner el número. ¿Sí? Entonces aquí voy a poner unidad de producción 1, unidad de producción 2. Unidad de producción 1, unidad de producción 2. Entonces, va a suceder que si una unidad de producción se especializa en un tipo de objetos con valor de uso o en un tipo de productos, ¿ya? Digamos que esta unidad de producción ahora solo va a producir medios de producción, solo produce las máquinas. Y en cambio, esta otra unidad de producción solo va a producir medios de consumo. Entonces, va a suceder que ya no pueden seguir existiendo aisladamente, ¿sí? Porque es obvio. Si ya surgió la división del trabajo entre diferentes unidades de producción, o sea, división del trabajo interunidad de producción, cada unidad se especializa en diferentes productos y por tanto surge la necesidad del intercambio. Es decir, la unidad de producción 1 tendrá que dar alguna parte de sus medios de producción y a cambio tendrá que recibir, ¿qué cosa? Los medios de consumo que produce la otra unidad. ¿De acuerdo? Entonces sí pueden evidenciar que la división del trabajo ha provocado que surja precisamente el intercambio. ¿De acuerdo? Surge el intercambio y de paso ya podemos adelantar que la unidad de producción 1 pertenecerá al sector 1. Entonces, ¿qué va a hacer el sector 1? El sector 1 va a recoger a todos